y de las relaciones entre México y Estados Unidos en el contexto del Tratado de Libre Comercio, pero también del año electoral que inicia para los dos países. Vamos a hablar con Juan Pablo de Lío. ¿Qué tal, Juan Pablo? Jorge, ¿cómo estás? Hola, Muy buenas Juan Pablo, noches. ¿qué Viviana, tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, a ver, la renegociación del Tratado de Libre Comercio para muchos parece empantanada, que no hay acuerdos. En realidad son más de 30 mesas. Hay acuerdos en muchos puntos. Luego pasamos a la parte política. Hay acuerdos en muchos puntos, pero todos sabíamos que iba a ser una negociación difícil, compleja, no iba a ser fácil después de las posiciones proteccionistas que tiene la administración Trump. Hemos visto que en Estados Unidos en estos momentos no ha habido una presión como la estamos viendo en estos momentos en contra del gobierno del presidente Trump por parte de diferentes empresarios. Una cosa es lo que estamos viendo en la negociación con el equipo directamente, Robert Lighthizer y el presidente Donald Trump, y otros son industrias como la agricultura, como la tecnológica y otras, y la automotriz, que en estos momentos están presionando y están cabildeando como nunca habíamos visto a la Casa Blanca y al Legislativo para evitar que el Tratado de Libre Comercio de alguna forma pueda ser suspendido. De la misma forma, están los republicanos en el legislativo con una preocupación importante en el sentido de que el próximo año hay elecciones intermedias en los Estados Unidos y ellos sí tienen que atender el mensaje de cada uno de sus constituyentes. Los republicanos no están en ningún sentido en la misma lógica en la que está el presidente Trump con este discurso. En la medida que se vaya acercando, Jorge y Viviana, las elecciones intermedias del próximo año, vamos a ver que los republicanos no van a estar públicamente declarando en contra del Tratado de Libre Comercio. Si bien no han apoyado esta negociación del presidente Trump, tampoco la han criticado. Se mantienen en silencio, entendiendo que los republicanos históricamente apoyan este tipo de acuerdos y este tipo de tratados, por lo cual, más allá de lo que puede decir el presidente Trump y lo que estemos viendo en esta negociación y lo que dice Robert Lighthizer, lo que estamos viendo con las industrias, con las empresas y con los legisladores va completamente en otro tono y en otra forma a la que vemos en la Casa Blanca con el presidente Trump, y él va a tener que atender esta situación. Si bien las amenazas contra México están muy bien marcadas en sentido de terminar con el Tratado de Libre Comercio, en el sentido de los discursos, es como lo hace el presidente Donald Trump. Pone el tema sobre la mesa, pone la pistola sobre la mesa y entonces comienza a negociar. Cuando él termina con el TPP, por ejemplo, el TPP estaba muerto. El TPP nunca iba a prosperar, no había sido ratificado, ni con claro. Obama, ni con Hillary Clinton, ni con nadie. Entonces fue muy fácil para él romper con el TPP. Si dice y pone el ejemplo de que rompió el TPP y puede hacer lo mismo con el Telecán, de ninguna forma es algo similar, pero para él a nivel discursivo le sirve y le cae muy bien, a pesar de que esto estaba muerto. Lo que pasa, por ejemplo, con el TPP, como bien dices tú, no se necesitaba y ya estaba desde un inicio muy endeble y muchísimos estadounidenses no lo querían. Sí. Pero hablando del Tratado de Libre Comercio, gran parte de la base de Donald Trump, que es quizá lo más importante, o la que está en el centro de Estados Unidos, es toda la parte agrícola, es la que exporta carne, la que exporta leche, la que exporta un montonal de granos. Toda esta base electoral de Donald Trump no le conviene por ningún motivo que se rompa el Tratado de Libre Comercio, porque su principal cliente es México. Tienes toda la razón, Viviana, y repito, todo esto se da en el contexto del 2018 de las elecciones intermedias. En la medida que los republicanos sigan perdiendo escaños, como lo acaban de hacer en Nueva Jersey y en Virginia específicamente, van a perder el control del Senado y van a perder el control del Congreso. ¿Por qué al presidente Trump no le conviene perder el control del Congreso y del Senado? Porque entonces la posibilidad de un impeachment por parte de los demócratas crece. Está la comisión especial con Robert Mueller, que cada vez se acerca más a estos primeros círculos, y si no tiene el presidente Trump a los republicanos que lo puedan defender como lo están haciendo en estos momentos en el Senado y en el Congreso, entonces en la medida que los demócratas tomen el control van a presionar muchísimo para un juicio político en contra del presidente Trump, y él no lo va a permitir. No es fácil para los demócratas que puedan ganar el legislativo el próximo año. Si nosotros vemos históricamente lo que ha ocurrido, los presidentes en su primer término, en las últimas etapas, le pasó a Bush, le pasó a Clinton, le pasó a Obama, pierden la Cámara de Representantes y pierden el Senado, y entonces sí el presidente Trump tiene un tema que no tenían los anteriores. Por eso juega Trump con cosas tan peligrosas como apoyar en Alabama, en la elección extraordinaria que va a haber para un senador, es eso, claro, a este señor Moore, creo que se llama, que está acusado de violación. Integrista, está acusado de violaciones. Son 27 mujeres que ya han presentado testimonio Trump, ¿oíste en la contra, declaración de en Trump? contra de Moore. Él dice que no lo hizo. Él dice que no lo hizo. Ya hay dos temas en juego. Por una parte, el presidente Trump también ha sido acusado de acoso sexual. Es una apuesta altísima la de Los Trump, republicanos se distanciaron de este hombre de Moore. También los jóvenes republicanos se distanciaron de él. El líder Mitch McConnell y Paul Ryan se distanciaron de Moore. El único que no lo hizo fue el presidente Donald Trump. Hasta llegaron a decir que si lo eligen a Moore, lo quitarían.
de la bancada republicana. Estaban pensando en algunos otros, como por ejemplo Jeff Sessions, uno de los integrantes del gabinete del presidente Trump, porque ya no lo quiere. Durante la semana anterior trascendía que Jeff Sessions saldría de la Procuraduría estadounidense y se iría como candidato a Alabama. Él es de Alabama porque es insostenible la candidatura de este hombre. Tan es así que el presidente Trump lo apoyó el día de hoy por la mañana. Él tiene un tema, hay que decirlo, también de acoso sexual muy importante. Ocurrió durante la campaña presidencial. Vimos Trump, el video, estas acusaciones contra Trump. ¿Qué puede decir un hombre, un presidente como él? Había un recuento en estos días a partir del apoyo de Moore. Son por lo menos 50 mujeres que en distintos momentos han acusado durante 30 años a Trump de acoso sexual o de otras cosas muy impropias, como aquellas que escuchamos en la campaña, en aquel video. En aquel video. Por eso lo defiende, pero más allá de eso, yo creo que le interesa mucho más que Moore gane y tener un lugar, conservar ese escaño en el Senado. Y que sabe que a su base, al final de cuentas, no le interesan ese tipo de distracciones mediáticas. Mientras él siga cumpliendo, siga proponiendo este discurso, que a él le ayuda muchísimo a México, Jorge, lo preguntábamos y lo planteamos en la mesa. ¿Qué es lo que va a hacer Donald Trump de aquí al próximo año con México, una vez que termine o no la renegociación del Tratado de Libre Comercio, una vez que haya pasado la elección presidencial? A él le conviene mantener este discurso con su base. Tiene una base electoral del 40-45% de los republicanos, que es lo que está apostando en estos momentos, que también está en una campaña electoral casi todos los fines de semana. A lo que le está apostando es mantener el tema del muro, mantener el tema de la frontera. Vimos los últimos comentarios que ha hecho este fin de semana y esos últimos días con este agente fronterizo de la patrulla fronteriza que fue muerto del lado mexicano, y él ha insistido mucho en este tema. Ha dicho que él lo torturaron, que hay nueva información respecto a cómo murió, y todo esto apela perfectamente a este discurso que tiene para construir el muro y seguir pegándole a México, porque es algo que su base pide y fácilmente a nivel discursivo lo atienden directamente. Hay un tema importantísimo, Juan Pablo y Jorge. Hay que ver ahora que sean las elecciones en Estados Unidos, a ver cómo quedan la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Si llegan a perder los republicanos, se la van a cobrar a Donald Trump ahorita, porque están pensando que con esta base, tú dices que tiene, puedan llegar a ganarlo. Si llegan a perder en ese momento, adiós, puede empezar incluso el impeachment. En estos momentos es un matrimonio arreglado el que estamos viendo entre los republicanos y el presidente Trump. Ni Trump es republicano, ni los republicanos quieren a Donald Trump. Él prácticamente secuestró el partido y pudo ganar la elección con el aparato republicano, pero también mucho con su parte de estrategia. En el momento que termine esta relación de conveniencia entre el presidente y los republicanos, tienes toda la razón. Yo no sé si vayan a atacarlo o se vayan a afrontar al presidente, sino simplemente hacerse un lado y permitir que ocurra lo que tenga que ocurrir, si es que los demócratas logran presionar con el tema del impeachment. Pero para los republicanos el costo de perder la Cámara no es tan alta como sí lo sería para el presidente Donald Trump. Al final de cuentas ellos lo pueden recuperar, como ha ocurrido en diferentes ocasiones. 2 años después regresan a la Cámara. El problema y el tema está para el presidente Trump, porque hay que recordar que a pesar de que tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado, no ha podido procesar bien la reforma fiscal, no pudo procesar su reforma de salud para echar para atrás el Obamacare, no tiene una habilidad lógica estratégica en el legislativo como para pensar que hay una buena relación entre ambos, pero sí es una conveniencia en estos momentos que no quieren tampoco que los ataque o que los confronte como. Pero a ver, el punto central, que ese sí puede afectar además a México, es la reforma fiscal. Una reforma fiscal como la propuesta por Trump afectaría mucho a México, porque tendríamos que adecuar nuestras bases fiscales, ¿no? Para ser competitivos, y eso crearía muchos problemas en la recaudación y demás. Y me parece que ese es el gran tema de Donald Trump en este momento. Viene la reforma fiscal, viene el cambio también en la presidencia de la FED, que parece ser que no hay un cambio de estrategia monetaria. Pero el tema de la reforma fiscal, claro, por supuesto. O sea, para Trump ahí se juega su capital político, y ahí sí es algo que funciona con su base, no solamente la del fondo de la pirámide, sino en la cúpula de la pirámide. ¿Qué es lo que dicen los demócratas? De ninguna forma vamos a aceptar una reforma fiscal que le reduzca del 35 al 20% de los impuestos a las empresas y que no haga nada ni por la clase media ni por la clase baja. En ese sentido, no cuenten con ningún solo voto negociado de los republicanos en la reforma fiscal con los republicanos, con los demócratas. Y por otra parte, en el mismo partido republicano existen los conservadores fiscales, que ellos lo que hacen constantemente es impedir que este tipo de propuestas, que son muy llamativas y que pueden tener un efecto inmediato para la economía estadounidense, no se vayan a afectar por temas de inflación o por otras cuestiones económicas. Este grupo de los conservadores fiscales republicanos fue el mismo grupo que le impidió al presidente Trump procesar la reforma de salud por el costo que implicaba para el gobierno federal y para las mismas empresas también aseguradoras. No hay que perder de vista, en un momento fue muy fácil
pasó rápidamente en la Cámara de Representantes esta reforma, pero en el Senado no se ve nada fácil. Ahí está este grupo de los conservadores republicanos y de los Blue Dog Democrats, que también se les llama así a estos grupos con la ideología fiscal, que muy difícilmente lo va a poder procesar. Sí, si no tiene la habilidad y no tiene el cabildeo, no lo va a poder hacer, aunque sí es un como tema lo que no hay dicen perder de en vista, México, vamos a ahorrar 400,000 millones de pesos para ¿Y de dónde impulsar van a programas. venir? Tú Sí, dices, claro. pregunta de dónde.